Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. Un programa que apoya permanentemente al teatro independiente y al arte en sus distintas ramas. Poco ruido y muchas nueces. Patricia Rosas entrevistando a referentes del teatro independiente, más las columnas de distintas áreas de la cultura. Poco ruido y muchas nueces. Los sábados a las 17 horas. En Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Javier Vicente es el Relatornauta. El Relatornauta, los martes y jueves a las 15 en Caput. La tierra que te da la vida, da un tiempo para decidir. Eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío. En las venas deberás tener. Muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. Y sí, hay que tener jugo de tomate frío en las venas para soportar estos tiempos nefastos, funestos que estamos viviendo los argentinos con esta restauración oligárquica neoliberal con fachada anarcocapitalista. Y por cierto, de alguna manera lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo, lo hemos preanunciado en estos programas, en esta tribuna de resistencia que es el streaming de Radio Caput y nuestro Relatornauta contraataca en este año 25. Está tronando el escarmiento, alguna vez lo señaló el general Perón, porque cuando se lo agrede al pueblo y se lo agrede de la manera que se lo está agrediendo, con quita de derechos, con crueldad en esa quita de derechos, vaciando al Estado, destrozando a vastos sectores de la población, sobre todo los sectores asalariados, jubilados, ni que hablar lo que han hecho con los jubilados, que son la principal variable del ajuste, de este mega ajuste, el ajuste más grande del mundo, como dijo el presidente, que se está llevando adelante en la Argentina. Y todo eso inscripto en la inmoralidad del robo descarado, del que estamos dando cuenta ahora a través de estos audios, los famosos audios incriminatorios del íntimo amigo del presidente, del abogado del presidente. Y justamente todo eso forma un combo que genera las respuestas. Se pensaban que no iba a haber reacción frente a tanto ataque, frente a tanta agresión, frente a tanta crueldad, frente a tanta bestialidad. ¿Qué esperaban? Que además de ajustar los bolsillos de la manera que están ajustando del pueblo argentino, de hacerle perder calidad de vida del modo que se le está haciendo perder calidad de vida, de la crueldad con la que someten a los jubilados, a los discapacitados, a los médicos del Garrahan, a los trabajadores en general, los aplaudieran en medio de este mare magnum de pruebas que muestran a las claras cómo además del megajuste se están robando todo. ¿Se están robando hasta el agua de los floreros? ¿Qué te parece? ¿Que no iba a haber reacción? ¿O en realidad lo que buscaron era eso? Buscaron victimizarse a través de la reacción de un pueblo cansado, hastiado, enojado, embroncado. Vaya si hay bronca a estas horas. Y él ha cantado que si el presidente iba al conurbano y especialmente a una localidad como Loma de Zamora, una localidad muy popular como Loma de Zamora, iba a pasar lo que pasó. Por eso uno a esta altura de la circunstancia lo que piensa es que buscaron victimizarse.
Pero ¿cómo se va a victimizar a alguien que le robó a los discapacitados? No hay victimización posible. Semejante afrenta no tiene posibilidad alguna de ser victimizada. Estamos en una situación delicada porque además la degradación del gobierno nacional se va produciendo minuto a minuto, día a día, hora a hora. Con ello se están llevando puesta la democracia y la vida de los argentinos. Y me pregunto qué va a hacer la política frente a ello, ¿no? Es la pregunta del millón a esta hora. Seguramente va a ser algo para después de la elección, porque en la elección el turno es del pueblo argentino, que tiene que votar. Vamos a ver si va a votar, de qué modo lo va a hacer, si esta bronca que vemos en las calles también se expresa en las urnas, pero tengamos en cuenta que esta elección, que es una elección de medio término, es una elección condicionada, es una elección sin legitimidad, porque la principal candidata de la oposición está proscripta y está presa. Y porque en definitiva, si Cristina está proscripta y al mismo tiempo más de la mitad de los argentinos empadronados para votar no lo hacen, ¿cuál es la legitimidad de la elección? Eso es lo que me pregunto, ¿no? Pero bueno, una buena respuesta sería igualmente ir a votar y votar en sentido contrario al del gobierno. Y después la política tendrá que hacerse cargo y solucionar esto antes de que sea demasiado tarde. Pero las cosas sin lugar a dudas tienen un porqué. Y hoy vemos cómo los jubilados, los ancianos, la tercera edad es agredida por este gobierno salvaje, los discapacitados también. Y hoy se cumple un aniversario muy importante, porque no es que nuestros jubilados tuvieron derecho siempre y fueron jubilados toda la vida. Aquí en la Argentina, hace 77 años, los jubilados no tenían destino alguno. Se morían. Terminaban su vida activa y se morían. A partir de un gobierno como el de Perón y con la actitud solidaria de Eva Perón, comienzan los derechos de la ancianidad. No es que salieron de un repollo, los derechos de la ancianidad se ganaron con el 17 de octubre, se ganaron con un gobierno del pueblo y para el pueblo como el del general Perón y el de Evita, y por eso hoy justamente se cumplen 77 años de la consagración de los derechos de la ancianidad. Fue precisamente Eva Duarte de Perón quien ponía en marcha los derechos de la ancianidad, que hoy estamos defendiendo a brazo partido, porque los derechos que se ganan nunca se pierden. Se pueden llegar a conculcar, los conculca un gobierno gorila, un gobierno antipopular, un gobierno fascista como el que tenemos. Pero perder no se pierden esos derechos. Y el pueblo siempre tiene a mano la posibilidad de recuperarlos. Por eso es tan importante destacar y rescatar al mismo tiempo esta jornada de hoy, diciendo claramente que hace 77 años el peronismo ponía en marcha los derechos de la ancianidad. En el cuadro de nuestra actualidad social, los ancianos desvalidos, excelentísimo señor presidente, son para vergüenza nuestra, como una réplica dolorosa de lo que eran la mayoría de los argentinos laboriosos, hasta aquel día en que la nación oyó de vuestros labios que la justicia social o era social o no era justicia ni era nada. Se dará comienzo a lo que la ayuda social, que tengo el honor y el deber de presidir, ha querido crear para reparar una injusticia e incluir en su labor solidaria a un sector del pueblo que llega al ocaso de la vida huérfanos de cariño y económicamente incapacitados para proveer a sus necesidades. La Fundación de Ayuda Social María Eva Duarte de Perón, por intermedio mío, proclama los derechos de la ancianidad, que son los siguientes. Primero, derecho a la asistencia. En caso de desamparo corresponde al Estado proveer, ya sea en forma directa o por intermedio de los institutos y fundaciones creadas. Segundo, derecho a la vivienda. El derecho a un albergue higiénico con un mínimo de comodidades hogareñas que es inherente a la condición humana. Tercero, derecho a la alimentación. Cuarto,
derecho al vestido. Quinto, derecho al cuidado de la salud física. Sexto, derecho al cuidado de la salud moral. Séptimo, derecho al esparcimiento. Octavo, derecho al trabajo. Noveno, derecho a la tranquilidad. Gozar de tranquilidad libre de angustias y preocupaciones en los años últimos de existencia es patrimonio del anciano. Décimo, derecho al respeto. La ancianidad tiene derecho al respeto y consideración de sus semejantes. Se puso punto final a una etapa de nuestra historia para dar comienzo a la nueva etapa cuyo capítulo inicial reside en la dignificación del pueblo laborioso, vanguardia creadora y reivindicadora de la nacionalidad. La Fundación Eva Perón construyó hogares de ancianos y obtuvo la sanción de una ley que otorgaba pensiones a los mayores de 60 años sin amparo. El 28 de agosto de 1948, Evita dio lectura a la Declaración de los Derechos de la Ancianidad. El decálogo fue incluido en la Constitución Nacional de 1949. Bueno, seguimos aquí en la tarde de Radio Caput, en nuestro maravilloso streaming de Radio Caput con esto que es el Relator Nauta Contraataca, en jornadas, por supuesto, muy movidas desde el punto de vista político y social, con todo lo que está ocurriendo en la Argentina de hoy en día. Donde además se vienen próximamente las elecciones en la provincia de Buenos Aires a partir del día 7, el 7 son las elecciones en la provincia de Buenos Aires y por supuesto en octubre tendremos las elecciones para diputados nacionales. Habló el intendente de Loma de Zamora, Otermín, y dijo ¿qué esperaban que pase? Y por pavón, como si fuese el carnaval de Gualeguaychú, ¿tan disociados están de la realidad o buscaron otra cosa? Y sí, la verdad, Federico Termín, que evidenciando lo que está ocurriendo en ese sentido, uno lo que puede tranquilamente destacar y dar cuenta es que indudablemente se buscó una victimización. A esta hora el gobierno está desesperado por victimizarse de cualquier manera y bajo cualquier circunstancia. Fíjense lo que pasó en el día de hoy, ¿no es cierto? Porque evidentemente el gobierno debe estar acusando recibo de lo mal que le está yendo en las encuestas, lo mal que le está yendo con la bronca popular que hay hoy en día con el gobierno y sobre todo con las derivaciones del escándalo ocurrido con Españolo en la ADIS, que ayer se conoció a través de informaciones periodísticas que la televisión pública no iba a transmitir los partidos del Mundial, ¿no es cierto? Esto iba a ocurrir por primera vez desde la existencia misma de la televisión pública en la Argentina, que nació con la televisión. Allí en el año 51, la primera imagen que se vio en la televisión argentina, en aquel entonces era el Canal 7, fue la de Eva Perón, un 17 de octubre del 51. Desde entonces todos los mundiales que se disputaron, todos los mundiales de fútbol, tuvieron la transmisión de la televisión pública. Ayer se conoció que la intención justamente de la televisión pública era no transmitir la Copa del Mundo, porque supuestamente era una erogación muy importante en dólares el pago de los derechos, aunque hay leyes que protegen la posibilidad de que todos los argentinos veamos los eventos deportivos de interés general. Así que en ese sentido, ahí le estamos diciendo al amigo Garbás que lo llamamos. ¿Cuál es, con qué número termina desde donde lo llamamos, Martincito? Así le aviso. ¿Con qué número termina desde el cual lo llamamos? Al amigo Garbás. Avísame por privado, así le mando. Pero como les decía, la televisión pública...
La televisión pública, hoy, a partir del vocero presidencial, entonces Adorni, salió a decir que no, que esta información no es cierta, que ellos están trabajando para poder, digamos, transmitir el Mundial. Claro, se acusaron de recibo de lo mal que cayó la noticia, ¿no es cierto? Que la televisión pública, por primera vez en la historia, no transmitiera una Copa del Mundo, era realmente todo un dato que hacía muchísimo, pero muchísimo ruido. Y en definitiva hoy el vocero salió a desmentir esta versión y a decir que no, que están trabajando para que el Mundial se vea a todo el país a través de la televisión pública. Así que bueno, en cuanto a la posibilidad de justamente advertir que las malas noticias le están causando escozor político al gobierno, evidentemente el vocero hoy lo que hizo fue acusar recibo de esto, a salir a desmentir una información que no había caído bien, ¿no es cierto?, en la mayoría de los argentinos y sobre todo en los argentinos futboleros, en buena hora, ¿no? Por otro lado, por supuesto, salió a magnificar los sucesos acontecidos en Loma de Zamora y a hablar de agresión, de intento de magnicidio y todas las barbaridades que se terminaron diciendo después de la caravana, que todos sabíamos de antemano que iba a terminar mal. Me parece que si ellos pensaban que la situación iba a ser otra, realmente o no están entendiendo nada, o no conocen el conurbano, o no están viendo la película de la bronca que hay en la sociedad. A mí me parece que, como bien señala acá, o termina en esta declaración que hizo el intendente de Loma de Zamora, lo que están tratando de hacer es de victimizarse en una situación donde es muy difícil ponerse en víctima. Vení de robarle a los discapacitados. ¿Cómo te vas a hacer la víctima después de robarle a los discapacitados? Es un verdadero pecado lo que han hecho, es imperdonable lo que han hecho. Entonces están en una situación realmente muy, pero muy difícil, y esto se está advirtiendo, ¿no? La calle acusa recibo y a los muchachos no los tratan bien. Ellos tratan de victimizarse, de hablar de intento de magnicidio. Intento de magnicidio fue lo que hicieron con Cristina, que en la puerta de la casa allí en Barrio Norte intentaron asesinarla. Eso sí que fue un intento de magnicidio. No esto, donde lo que hizo el pueblo, en este caso de Loma de Zamora, fue expresar su bronca. Y donde lo que le tiraron no fue un piedrazo, fue un coliflorazo, digamos, muchachos. Así que en ese sentido no se rasguen las vestiduras. Pero bueno, así están dadas las cosas en la Argentina de hoy en día. Porque evidentemente la situación se está complicando y se está complicando mucho. Y la política también tiene que estar advertida de esto, a ver si de alguna manera podemos entender cuáles son los procesos que se están dando y en base a ellos tomar las determinaciones del caso, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar después de las elecciones? Es la gran pregunta que nos hacemos todos y, en definitiva, cómo va a derivar la cosa respecto del acto electoral y las consecuencias políticas que él mismo va a tener, ¿no? O que puede llegar a tener. Los números en provincia de Buenos Aires están dando bien para el gobernador Kicillof, están dando muy bien. Evidentemente, esta situación complicó la campaña de La Libertad Avanza y, bueno, si quieren seguir provocando, seguirán saliendo al conurbano a hacer estas caravanas impresentables como la que hicieron ayer. Si pretenden, de alguna manera, que estos comicios se desarrollen en paz y en tranquilidad, no saldrían a hacer estas provocaciones, indudablemente. Por eso hay que estar advertidos, hay que tener mucho cuidado y no hay que entrar en provocaciones por sobre todas las cosas, más allá de que el pueblo tiene derecho a expresar su bronca y a eso no se le puede poner límite alguno. Vamos a charlar con Alejandro Grimson. Él es intelectual, es sociólogo, ustedes lo conocen bien, ha escrito muchísimas obras también relacionadas al peronismo y es interesante saber un poco cuál es la mirada que él tiene de este momento político y social. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Te saluda Javier Vicente aquí en Radio Caput. ¿Cómo andás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, bien, un poco siguiendo los acontecimientos, viendo las circunstancias en las que se está desenvolviendo este momento político de la Argentina, tras el bombazo, podríamos decir, que significaron estos audios de la corrupción, ¿no? ¿Qué estás viendo al respecto, Alejandro? Bueno, por un lado, uno podría decir el rey quedó desnudo en el sentido de que había un montón de procesos muy distantes, ¿no?, de los que ellos mencionaban en su campaña y que siguieron mencionando después, y estamos viendo cómo la casta está funcionando aceitadamente en la Casa Rosada en este momento. Ahora, ahí hay un hecho, eso es un hecho. Lo que pasa es que nunca podemos saber cuál es el impacto que los hechos tienen en la política, porque entre los hechos y la política está la sociedad con sus ambivalencias, con sus más y con sus menos, con sus tendencias de época, ¿no?, con la oposición realmente existente a Milei. Entonces hay una serie de dificultades. Las encuestas claramente marcan un proceso de desencanto, porque ya no es el gobierno anticasta, ya no es el gobierno exento de corrupción, ya no es el gobierno motivado por la voluntad de recuperar la patria o no sé qué cosa. Eso ya no es, pero es el gobierno que bajó un poco la inflación, o bastante la inflación, y que tiene ese capital y tiene una gran virtud. No tiene alternativa política fuerte que es el que proponga algo que a los argentinos les parezca bien. ¿Eso te parece, digamos, que juega a favor del actual gobierno? Claro, o sea, en este momento, desde el año 2019 y hasta el día de hoy, creo que la oposición a este gobierno, o lo que fue el Frente de Todos, Unión por la Patria, Fuerza Patria, que son siempre distintos nombres de lo mismo, ¿no? O sea, no es que Unión por la Patria tenía otros componentes, o Fuerza Patria, o sea, se cambian el nombre, pero no... creo que ahí lo que está predominando es la pelea interna. Desde el año 19, por lo menos desde que se ganó la elección, hasta hoy, que vi actos de los máximos dirigentes del kirchnerismo contra el gobernador Kicillof. Ahora, en ese sentido, digamos, ¿no es cierto?, la apuesta electoral del peronismo para estas elecciones, tanto las provinciales como las nacionales, ha sido la de conformar una lista de unidad. En el caso de octubre, tal vez postergando las diferencias, aunque las mismas se manifiesten en declaraciones públicas, como bien vos decías, pero da la impresión de que un poco la idea del peronismo, y a esta altura de las circunstancias parece acertada, fue la de apostar a candidaturas de perfil bajo, ¿no? No porque Tayana sea alguien que no tiene que no tiene chapa, sino porque es alguien que más bien dentro del peronismo es una especie de tótem, ¿no?, de un indiscutido. Y de cara a la sociedad no parece tener un perfil alto como el que podría tener Máximo, Massa o Guillermo Moreno. Parece acertada esa decisión, porque si el rival está cometiendo errores... Y además te hago una pregunta. Sí. ¿A vos te parece que es casualidad que Tayana haga política hace 60 años, pues tiene 75 años, y nunca haya tenido una acusación de corrupción? No, para nada, es un tipo impoluto en ese sentido, ¿no? Bueno, por eso, pero eso es lo que él puede mostrar y no todo el mundo puede mostrar, ¿no? Por eso te decía, ¿no parece ser acertada la decisión de tener listas con perfil bajo cuando el enemigo, digamos, en este caso el gobierno, se está equivocando? Si deciden no tomarle el pelo a la sociedad, sí. Si la sociedad se llega a dar cuenta de que esa unidad es trucha y que por abajo se están matando como se está matando hoy, eso es otra forma de casta. O sea, lo que pusieron una figura impoluta para ganar más cargos y más contratos y más cosas. O sea, eso hay que verlo, la sociedad va a estar mirando eso.
si esto es algo de verdad, genuino, honesto, donde hay un proyecto para derrotar a Milei y para gobernar conjuntamente respetando a los que ganan los gobiernos, o si esto es una truchada para conseguir cargos y una vez que se consigan los cargos tratan de destruirse unos a los otros y volver a destruir el país. Pues no nos olvidemos que el Frente de Todos se entregó el país de tal modo que Milei fue presidente, ¿no? ¿Y de qué modo podríamos darnos cuenta, por lo menos los que somos adherentes al campo nacional y popular, de que esto no es genuino, digamos? No, yo cuando veo que Máximo le exige algo al gobernador de la provincia de Buenos Aires, ayer, en un acto ayer, pienso que seguramente no es honesto decir que esto es una unidad. Pues yo creo en la unidad para poder derrotar a los proyectos neoliberales, pero creo que también aprendimos después del 19 que a veces es mejor perder que ganar para matarse. Mirá Bolivia. Bolivia hicieron de todo para que ganara Evo Morales, algo que estaba prohibido por la Constitución, hizo un plebiscito, la gente votó en contra de que él se pueda presentar. Entonces se presentó otro, ya conocemos la historia del golpe de Estado, y cuando gana de vuelta el MAS, la pelea entre Evo y el nuevo presidente destruyó al proyecto del MAS en Bolivia y ahora va a gobernar la derecha. O sea que evidentemente vale la pena ser descarnado con las fuerzas populares que tienen dirigentes que están pensando mucho más en sí mismos que en un proyecto colectivo. Cuando vos pensás en un proyecto colectivo, en el medio de las elecciones, no haces críticas a otros sectores internos, y si querés hacerlas, andá a las paso, hagamos internas. Eso es lo honesto. ¿Cómo puede ser que hoy estemos discutiendo entre nosotros? Lo que pasa es que a Si alguien veces me lo hay... explica, le agradezco. Ahora, Sí. yo entiendo que Adorni no quiera hablar del 3% que se cobraba en Casa Rosada, etcétera, etcétera. Pero no puede ser que nosotros seamos como Adorni, que no querramos hablar de lo que pasa. Pero a veces también es cierto que hay, digamos, legítimas demandas de quienes por ahí sienten que pueden tener protagonismo por sobre otros, ¿no? El tema es cómo las canalizás. Claro, eso se resuelve en elecciones internas. Claro. Si eso ya pasó, ya se firmó la lista de unidad, ahora está peleando con Milei. Además que en la provincia de Buenos Aires dentro de 8 días hay elecciones. ¿Querés hacer las peleas internas estos 8 días? No, para nada, y menos en este momento, cuando el gobierno no para de por eso, cometer pero- errores. Bueno, pero esto pasó esta semana, lo que yo te estoy diciendo. Sí, es cierto. Tal vez no tuvo la repercusión que hubiese tenido en otro momento, porque bueno, estaba muy en agenda todo el tema de las coimas allí en discapacitados. Ahora, si le va bien al peronismo en la provincia de Buenos Aires el 7, digamos que hay un Kicillof que saldría muy fortalecido de cara al 27, ¿no? Y primero que hubiera sido, se confirmaría que fue un acierto el desdoblamiento, y efectivamente sale con una proyección muy fuerte para el 27. Lo que pasa es que ahí, otra vez te digo, para mí va a tener que haber un proceso interno donde haya una compulsa y donde se imponga el sector que tenga la mayoría al interior de ese espacio y pueda tener gobernabilidad. Si no, no tiene sentido. Un 27 para distribuir ministerios no tiene sentido. O es un 27 para reconstruir la patria, o que no haya 27. Claro, para eso habría que tener por lo menos plasmado un proyecto de gobierno, ¿no? Donde coincidan Claro. las mayorías de los sectores. Ahora... Un proyecto de gobierno que implique justicia social con orden macroeconómico. Justicia social sin inflación. No hay proyecto de gobierno, no hay nuevas canciones que no estén basadas en justicia social sin inflación. Porque Milei baja la inflación destruyendo la justicia social. Sí.
Y lo que la gente no va a querer es justicia social a costa de destruir la macroeconomía. Ya la está destruyendo bastante Milei como para seguir destruyéndola. Entonces, hay que construir un proyecto que sea justicia social con orden macroeconómico. Vos me podés decir, no, eso es imposible. Si fue posible en todos los países de América Latina, o sea, en Uruguay, en Brasil, en Bolivia, en Ecuador, en Chile, ahora en México, es posible hoy en países como España. ¿Cómo que va a ser imposible? ¿O son todos buenos los empresarios de esos países? Ahora, hay un debate subyacente en el peronismo desde hace tiempo a esta parte, que en años impares, como dice el turco así, parece que se posterga y después vuelve a reflotar. Ese debate todavía no está saldado. Hay sectores del peronismo que siguen pensando en que es posible, que es viable la utopía del 50 y 50, y hay otros que se conformarían con un 60 para el capital y 40 para los laburantes, ¿no? Ahí podríamos, qué sé yo, situar a un Sergio Massa y demás. ¿Vos crees que ese debate más tarde o más temprano va a tener que darse otra vez dentro del peronismo de cara al 27? No, yo creo que no se puede renunciar al 50 y 50. Yo creo que ese es el parámetro sobre el cual tiene que trabajar cualquier proyecto de peronismo en el plano económico. Puede demorar menos tiempo o un poquitito más de tiempo, no muchísimo tiempo, la recomposición de esto se llama distribución funcional del ingreso en términos técnicos, ¿no? Uh-huh. Pero es la distribución funcional, que es el tema del 50 y 50, es un tema, pero terminar con la pobreza en la Argentina es otro tema. Que haya educación pública de alta calidad es otro tema, ¿entendés? Entonces, hay un conjunto de temas muy desafiantes y que van de la mano, porque vos, inexorablemente, para tener un buen 50 y 50, que valga la pena, que no sea el 50% de la pobreza y el 50% de la pobreza, sino que sea el 50 y 50 de una torta cada día más grande, vos tenés que mejorar la productividad sin que eso implique incrementar la explotación de los trabajadores ni nada. O sea, tenés que mejorar la productividad mejorando las rutas, haciendo trenes, mejorando la navegación aerocomercial, los puertos, la tecnología de organización del trabajo. Hay un montón de cosas para mejorar la productividad argentina. Y con mucha participación del Estado también allí, ¿no? Sí, tiene que ser protagónico, un Estado honesto, incorruptible, donde la corrupción se sancione con las máximas penas, y que ese Estado sea protagonista. No hay manera, sin el Estado como protagonista, con mucha participación social, con mucha participación de los protagonistas, con control de los pequeños y medianos empresarios, los trabajadores, de los sindicatos, de las asociaciones profesionales, no hay manera de lograr un desarrollo con justicia social. Claro. Para ir cerrando la charla, Alejandro, siempre muy fructífera, ¿qué estás viendo de este momento del gobierno nacional, no? Pareciera que ayer en Loma de Zamora se expresó la bronca de un sector de la población que venía siendo ajustado fuertemente. Ese ajuste hasta ahora no ha redundado en beneficios para la población, y encima de males aparece toda esta causa de corrupción, ¿no? A ver, primero una aclaración: yo repudio cualquier acto de violencia en el contexto democrático, porque acá hay que dirimir todo en las urnas. Uh-huh. Y en la discusión política, abierta. No estoy de acuerdo con la violencia contra mis adversarios políticos. No estoy de acuerdo. La rechazo porque mañana ellos la pueden utilizar en contra nuestra. Y eso es parte de la historia de la Argentina y ya aprendimos. Ahora, el contexto del gobierno, como te decía al principio, yo creo que es un contexto muy negativo, pero que hay que ver si afecta o no el orden macroeconómico, la inflación, el valor del dólar. Y por el otro lado hay que ver si alguien lo puede capitalizar. Para capitalizar, lo primero que hay que hacer es silenciar la interna, ordenarse, salir a anunciar un proyecto de país realmente alternativo. Bien.
Bueno, Ale, como siempre, un placer charlar contigo, ¿eh? Te agradecemos muchísimo. Un abrazo grande, hasta luego. Un abrazo grande. Alejandro Grimson, justamente intelectual de fuste que tiene el peronismo, autor de muchísimos libros relacionados justamente al peronismo y también analista de la actualidad con quien hemos podido un poco hacer el análisis del peronismo y de cómo se enfrenta el peronismo de cara a esta elección que viene en medio de una situación social realmente muy, muy complicada, ¿no? Vamos a probar con el amigo Castañeto, sí, pero primero dame un poquito de ese Martin Luther King que hace 60 años, un día como hoy, justamente daba allí en las escalinatas, las famosas escalinatas de lo que es la Casa Blanca en los Estados Unidos, daba ese maravilloso discurso de I have the dream, yo tengo un sueño, ¿no? Que indudablemente cambió la situación social y política de los Estados Unidos y que fue un impacto mundial. Hace 60 años Martin Luther King se dirigía así a una verdadera multitud que se había convocado allí para protestar por la situación de racismo que se daba en los Estados Unidos. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will they be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream. My 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Ahí estaba, hace 60 años, Martin Luther King en ese discurso inolvidable, ¿no? Allí dado frente a esa multitud. Yo tengo un sueño. Bueno, vamos a charlar con el diputado nacional Carlos Castañeto, que ya está del otro lado de la línea. Acaba de conocerse justamente en la Cámara de Diputados de la Nación que hubo acuerdo entre los bloques y Maximiliano Ferraro, de la coalición cívica, va a ser el presidente de la comisión investigadora por el caso Libra. Se destraba la comisión del caso Libra y Maximiliano Ferraro de la coalición cívica va a ser quien lo presida. ¿Cómo te va, Carlos? ¿Qué decís? Bienvenido a nuestro relator nauta aquí en Radio Caput. ¿Cómo andás? Bien, vos, Javier, ¿cómo estás? Bien, 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 aquí siguiendo los acontecimientos y con expectativa, cierto. Bueno, no participás vos de esta comisión, ¿no es cierto? No participo, pero estoy al tanto que por fin, bueno, yo el otro día ya la habíamos tratado, porque a ver, vamos por paso, digo, cuando se conformó la comisión nunca terminó de conformarse, que es algo que hoy los libertarios dicen que ya se expiró el tiempo porque tenía 3 meses para hacer un informe. El hecho de que eran 14 y 14 de la oposición y del oficialismo no se podía definir, se trató en la sesión no de ayer, sino en la sesión anterior, la conformación de cómo se definía en caso de empate quién llevaba la presidencia de la comisión, para también tener el tiempo suficiente para que la comisión funcione, porque en definitiva nunca funcionó. Así que me parece que es un paso importante que el presidente sea Ferraro de la coalición cívica y que empiece de una vez por todas esa comisión investigadora que va a aportar información muy importante porque tiene poder de convocar a distintos actores
y va a ser una herramienta para enviarla no solo al Senado, porque generalmente va al Senado, sino también a la justicia, aportar la información que se pueda recoger en esa comisión con un informe técnico correspondiente. Claro, claro, porque estaba trabada, no se podía destrabar, finalmente se ha logrado hacerlo, y me parece que es importante porque de cara a la sociedad, en un momento como este, donde la corrupción vuelve a estar en el tapete, vuelve a estar en lo alto de la agenda, yo creo que hay que empezar a dar respuesta, ¿no? Y el tema de la estafa Libra es gravísimo, Carlos, y sin embargo aquí se lo quería dejar pasar como si nada. Ahora surge otro escándalo todavía mayor, ¿viste? Pero bueno, también hay que dar cuenta de qué pasó con Libra, Carlos. Sí, totalmente, no hay que olvidarse de los temas. Y fíjate que el oficialismo se para, quiere decir que tienen problemas para que se investigue, ¿no? Uh-huh. Si no, se hubiesen sentado y participar, sin embargo, se pararon, no quisieron aceptar la nueva presidencia, dice que el tiempo está expirado, así que eso da más manto de duda que claro. de certeza, porque si ellos se quedaban a dialogar, quiere decir que no hay nada por esconder. Ahora, poner tantas trabas durante tanto tiempo, quiere decir que atrás de esto realmente hay una... Yo no soy juez ni nada y eso lo define la justicia, pero queda muy claro que cuando el presidente dice que mandó el tuit de Olivo como un ciudadano común, se olvidó que era presidente. No, es evidente que ese es un paraguas con el que ha tratado de defenderse. Pero bueno, ahora les ha entrado una bala todavía un poquito más problemática, ¿no? Con este tema de las acusaciones del propio Españolo en el tema de las coimas en Adís, ¿no? Sí, porque, a ver, por dos motivos. Primero, por las declaraciones, que esas grabaciones que hay, que él reconoce que había coima sobre contrataciones realizadas no solo en la Andís, sino lo que se escuchó ayer en la Cámara, puede estar involucrado también el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Defensa con esa droguería, que según algunos diputados superó las compras más de 2.800% a lo que venía teniendo, y por otro lado el hecho de que haya tenido tantas visitas Spagnolo, tanto a Olivos como a la Casa Rosada, y además de ser un amigo personal del presidente y ser el abogado defensor el abogado defensor del presidente durante mucho tiempo. Así que me parece que es una situación que la justicia hoy en este caso está actuando con mucha premura. Me parece que así debería actuar la justicia, cosa que no le den tiempo, pero la situación es difícil del gobierno cuando ya venían, a ver, Javier, vamos a ser sinceros, había denuncias de algunas personas que no aceptaron cargos porque le pedían plata. Es un conjunto de cosas, porque le pedían plata para ser candidato, así también él cobraba la ley cuando era diputado, y también como presidente había denuncias que cobraban las audiencias. La verdad que es muy triste lo que está pasando con este gobierno, y sobre todo en este tema de discapacidad, que vos ves colas y colas que bajaron un montón de pensiones sin ningún tipo de argumento. Y vos ves que yo escuchaba a una persona que venía de Berazategui, que tenía un problema de huesos, que no podía salir de la casa porque quizás se le quebraba un hueso por la debilidad que tenía, y además de tomar el tren tuvo que hacer 2 horas de cola para ver si realmente no le cortaron la pensión, mejor dicho, y era una persona que son enfermedades crónicas, ¿no? De por vida, así que también... Debería haber seleccionado de otra manera las cosas, porque el hecho de que digan que hacen auditoría, yo quiero aclararle a tus oyentes, el Estado tiene la Sindicatura General de la Nación, que depende del Ejecutivo, tiene la Auditoría General de la Nación, que depende del Legislativo, tiene las unidades de auditoría interna en cada organismo, así que el hecho de que ellos dicen que quieran hacer auditorías, es solamente contratar consultoras, que es en parte lo que le pide el Fondo Monetario Internacional, que contraten algunas consultoras externas.
Claro, es realmente increíble, ¿no? Y a mí me parece que es para destacar, Carlos Castanieto, estamos hablando con el diputado nacional de la provincia de Buenos Aires, porque vos ayer fuiste a un tema que es aún más grave para mí, que estos hechos de coima que son gravísimos, ni que hablar la causa Libra, pero este megaendeudamiento que está dejando a futuras generaciones de argentinos casi sin posibilidades de poder desarrollar una vida digna. Este megaendeudamiento con fuga, con tasas de interés voladoras. Vos ayer en la interpelación al jefe de gabinete se lo remarcaste y me parece importante explicitarlo de cara a la sociedad, porque después te encontrás con una mega deuda imposible de pagar y que abrocha el futuro de los argentinos y te preguntás qué pasó, ¿no es cierto, Carlos? Exactamente, vos fíjate, mira que no hacen nada al azar. Ellos están trabajando con un presupuesto prorrogado del 2023, una vergüenza. Cuando apenas asumió Milei, recordemos que devaluó un 114%. Entonces, lo que están haciendo ahora, a ver, un poco para explicarle a tus oyentes, cuando vos tenés un presupuesto en el año calendario, el legislativo te da la potestad de endeudarte hasta un cierto límite. Al no tener presupuesto, ellos están tomando deuda entre bonos a bonistas privados de 100.000 millones de dólares, por un lado. Por el otro lado, yo le decía, se comieron la plata del blanqueo, que fueron 23.000 millones de dólares, se comieron la plata del Fondo Monetario, se comieron la plata del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, que son 8.000 millones de dólares. No tienen, ayer el jefe de gabinete no pudo explicar nada porque no tiene una acción, una actividad política dentro del, haber un programa de gobierno, porque no andan haciendo nada, que quisieron desarmar todo el Estado, y que me digan dónde está la plata, porque no nos olvidemos también, porque viste hay tantas noticias que es tan voraz el tema. Yo te hago una pregunta a vos, Javier. Decime. ¿Dónde está el oro ¿Dónde que está? se llevaron de la Argentina? Bueno, dice Palazzo que a través de la justicia se le requirió información al Banco Central y que la tiene que Por dar. eso, pero no sabemos dónde está, si fue No. en tema de garantía o fue en pago de qué. Porque los 2.000 millones de dólares que ahora entran del Fondo Monetario, 864.000 millones de dólares son para pagar solamente intereses. Entonces, ayer el jefe de gabinete dijo que del 2001 no sé, al 2023 la deuda era de 500 y pico de mil millones de dólares. Se olvidó que cuando terminó el gobierno de Cristina y asumió Macri, Duhovne dijo que podía entrar al Fondo Monetario porque era uno de los países menos endeudados del mundo, ¿te acordás? Así es. Y ahora la deuda está en más de 450.000 millones de dólares. Es decir, que entre el gobierno de Macri y de Milei nos llevaron a esa deuda, porque en el gobierno de Alberto no se adquirió deuda, simplemente se firmó el acuerdo con el Fondo Monetario para ver cómo se iba a pagar la deuda. Y ayer Máximo Kirchner también le preguntó al jefe de gabinete, no le supo contestar, ¿cómo va a pagar la deuda el año que viene? Porque hay un vencimiento de Buena mucho pregunta. monto. Y entonces no le supo contestar, le dijo si le iba a contestar por escrito. Lo que pasa que hoy lo macro ha fracasado, Claro. lo micro también, y por otro lado, el hecho que estén dejando importar mercaderías sin ningún tipo de tasas, es decir, que no pagan ningún tipo de impuestos, ya cerraron más de 12.000 pequeñas y medianas empresas y perdieron más de 250.000 puestos registrados. Es Ahora, increíble. digo, si vos no aumentás la actividad económica, es como tu casa. Si vos no aumentás tu actividad y no tenés un ingreso, ¿cómo pagás la tarjeta? Que es lo que le está pasando hoy a los trabajadores. Bueno, lo que pasa es que Pagás Caputo, solamente los intereses, no podés pagar lo que consumiste. Caputo está acostumbrado a tomar deuda. Lo que pasa es que ahora Ah, se le no, fue, es se le un fue el crack, riesgo es un país, crack. ¿sabes a dónde se le fue? Es un crack adquiriendo deuda, ¿viste? La timba financiera es un crack, porque lo hizo con Macri, lo hace con Milei, y en cualquier momento lo deja pagando también, porque ya la deuda de los 100 años la pasó a deuda a 1000 años, Caputo. ¿Te acordás que Claro. fue la deuda de los 100 años con Macri? El tema es que el tipo se raja a tomar sol a Río de Janeiro y nos deja embretados a todos los argentinos después, ¿viste? Por eso es tan importante que la gente
vaya a votar para que nosotros tengamos mayoría en el Congreso y podamos dejar sin efecto, como hicimos con algunos decretos, o como hicimos con la ley de discapacidad, con el tema de salud, con el tema de educación, porque llega un momento que aquellos que votaron la ley base, si ahora están arrepentidos, se dan cuenta que van a chocar están chocando contra la pared, tanto en lo macro como en lo microeconomía. ¿Y qué posibilidades tenemos ahí en la Cámara de Diputados de que finalmente salga también el rechazo a ese famoso decreto 70, que es un poco la madre de todos los decretos estos que ustedes también han tratado ahí en Diputados y en Senado, ¿no? Y hasta ahora no tuvimos la posibilidad de tener acompañamiento de otros bloques, porque vos fíjate esto que decís muy bien. Mira, recién yo vine de una reunión con un estudio muy importante que hicieron muchas organizaciones con el tema de la gente en situación de calle. Sí. Ahí está el tema alquileres. Vos ves en muchos lugares que hoy hay gente en situación de calle que no era de situación de calle. Lo que pasa es que los alquileres subieron tanto que no lo pueden pagar, porque los salarios, a pesar que bajó la inflación, los salarios no se están incrementando al ritmo de la inflación. Entonces hay gente que los alquileres se ajustan por ser y no pueden pagar los alquileres y quedan en situación de calle, o los despedidos que viven al día y no pueden, se tienen que quedar en la calle porque matrimonios han quedado sin trabajo. Entonces, la verdad que es un gobierno muy cruel, muy insensible, y lo que le está haciendo a los discapacitados, a los jubilados, ya toda la sociedad en su conjunto no se puede entender, porque vos podés decir, no puedo hacer una cosa, pero no hago un asado para festejar que le hago un mal a un discapacitado, o lo trato como lo trató en la resolución de imbéciles y de todos esos temas que está acostumbrado este presidente y su equipo a tratar a la sociedad argentina. ¿Qué perspectivas ves para las elecciones ahora, las de septiembre, ¿no? Después vendrán las de octubre. Esto que vimos ayer en Loma de Zamora es un poco la expresión de la bronca que tiene la gente por el megaajuste, y porque ahora nos damos cuenta de que los tipos no solo vinieron a hacer el ajuste, sino a chorear, ¿no? A ver, Macri, después de la ley de la reparación histórica de jubilados, entró en una debacle. A mí me parece que este gobierno con la sociedad ya está en un divorcio muy importante, porque se acabó ser el jefe de gabinete y leyó lo mismo que hace 6 meses atrás, porque no tiene argumento. Entonces trata a la gente como si no entendiera. La gente argentina, como a nosotros no nos votó en su momento, ya está cansada de la mentira de este gobierno, y tengo mucha expectativa. Primero, que vaya a votar, tanto en septiembre como en octubre, para que podamos tener mayoría tanto en la legislatura de la provincia de Buenos Aires como en el Congreso Nacional, para poder vetar estas leyes que nosotros no votamos, porque no hay una ley de este gobierno que beneficie al país a nadie, y ni un artículo. Y lo que pudimos votar a favor fue dejar sin efecto un montón de decretos que perjudicaba al INTA, al INTI, datos genéticos, y vialidad, y todos los temas que vos sabés que lo único que hace el presidente es darle la espalda al Congreso, porque no interpreta. Aún más, ayer tuvo un error, yo no sé si fue sin querer o se le deslizó al jefe de gabinete, que el tema que vos recién dijiste del ANDIS, que ellos ya la estaban coordinando con la justicia. No hay que nada que coordinar, hay que dejar que la justicia actúe. Por supuesto. Bueno, Carlos, como siempre es un placer charlar contigo, y esperemos tener una muy buena jornada el 7 de septiembre. Sé que en La Plata la cosa está muy bien y que los números están dando bien, ¿no? Ahí en el distrito. Sí, por supuesto. Se está haciendo una buena intendencia, se está trabajando bien, y cuando hay voluntad política de hacer cosas, se pueden hacer. Lo que pasa es que si recibirían los fondos de coparticipación que la nación le tendría que dar a la provincia, y a su vez la provincia darlo a los municipios, las gestiones serían mucho mejor. Pero bueno, lamentablemente tenemos un gobierno que no respeta la Constitución, que es lo más importante de que tenemos todos los argentinos y los argentinos. Así que
yo te agradezco infinitamente que la gente vaya a votar. Nosotros siempre le vamos a responder como hemos respondido. Sabemos cómo se hacen las cosas, cómo se deben hacer, y a partir del año que viene ya tenemos que trabajar para el 2027 para hacer nuevamente gobierno y que el pueblo pueda tener dignidad, trabajar tranquilamente, poder comer en casa, que es lo más importante. Y ver fútbol gratis. Tener que estar en situación de calle como lo vemos hoy en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en otros lugares del país también, que da mucha tristeza, ¿no? Familias enteras con niños cuando se lo desprecia como lo desprecia este gobierno. Un abrazo grande, Carlos, y el afecto de siempre. Igualmente, Javier, un abrazo enorme y gracias por la oportunidad, como siempre. Carlos Castañeto, el diputado nacional, charlando con nosotros. Bueno, nos estamos yendo, porque ya viene Horacio del Prado con un gran invitado, así que a disfrutarlo como cada jueves al gran Horacio del Prado. La seguimos el martes, que tengan un buen fin de semana, amigos del Relator Nauta, aquí en Radio Caput. La seguimos el martes próximo, cuando ya estemos en el mes de septiembre, Se terminó agosto, al fin. Nos vemos, gracias Martín Loza. Chau, chau. La tierra que te da la vida, da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz.